Sí, 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 está el TP, tanto el TP2. Bien, habíamos visto que el proceso, dentro del proceso financiero, teníamos una capitalización continua, una capitalización discreta. La continua dijimos que suponía un cálculo de intereses, ya que estos se iban devengando en periodos de tiempo infinitamente pequeños. La capitalización discreta supone que los intereses se generan en periodos mayores, por ejemplo, días, meses, semestres. Y al respecto tenemos una capitalización que es sincrónica o entera y una asincrónica o fraccionaria. La discreta entera se refiere a cuando los intereses se generan por periodos anuales y la fraccionaria cuando la capitalización es subperiódica. Es decir, que los intereses se van devengando en periodos menores al año, por ejemplo, meses, bimestres, semestres, trimestres, etc. Tanto la capitalización continua como la fraccionaria puede ser sometida a un régimen de interés simple como un régimen de interés compuesto. El simple supone que los intereses siempre se van a calcular sobre el capital y el compuesto que los intereses siempre se van a cargar al capital para devengar o generar nuevos intereses. Bueno, aquí tenemos la capitalización continua que ya habíamos estudiado. No sé si a ustedes les quedaron dudas. Esta presentación está en el aula virtual también, junto con el práctico 1, práctico 2, que preguntas sincera. Continuo, vamos a hacer un repaso bastante rápido. En cada periodo infinitamente pequeño de tiempo, el capital produce un interés que acumulado el capital ocasiona el aumento de este, y la nueva suma así obtenida es la que produce interés en el periodo siguiente infinitamente pequeño como el anterior. Cuando hace referencia a que los intereses se cargan al capital en periodo o en instantes de tiempo infinitamente pequeño para devengar nuevos intereses, está haciendo referencia a capitalización compuesta, pero dentro de la capitalización continua. Ya habíamos explicado cómo se determinaban, habíamos analizado todo este procedimiento de determinación de las fórmulas, de cómo llegábamos nosotros a la ecuación particular para determinar el valor final y otras variables también. La ecuación fundamental de la teoría general de interés, que es igual, que es el valor inicial, para determinar el monto, el valor final, es el valor inicial por el número de Euler, elevado a la tasa instantánea por el tiempo. Habíamos hecho un pequeño análisis de la demostración de la fórmula. Acá ustedes tenían las fórmulas derivadas y también un pequeño ejemplo que lo vamos a ampliar en la guía de trabajos prácticos. La capitalización discreta entera, que habíamos analizado en detalle la semana pasada. Habíamos visto cómo se generaban los tiempos, los intereses en los periodos de tiempo. ¿Cuál era la diferencia entre el régimen simple y el régimen compuesto? En el simple los intereses siempre se calculan sobre el capital. Nuestra fórmula para determinar el monto era el capital por 1 más la tasa de interés por n. Acá la tasa, el tiempo es un producto de la tasa de interés y no un exponente, dado que los intereses siempre se calculan sobre el capital inicial. No hay capitalización de los mismos. Bueno, habíamos analizado todo esto. Habíamos visto las características del simple y el compuesto, y el compuesto, habíamos dicho cuáles eran las características sobresalientes, que era un proceso encadenado, escalonado, ordenado, acumulativo. Acumulativo porque los intereses se van acumulando para devengar nuevos intereses, un proceso con memoria virtual, los tiempos son equidistantes, sí, un proceso simbiótico, la tasa es constante definida por periodos ya precisados, días, meses, semestres, bimestres, aunque también podemos trabajar con tasas de interés variable. Acá tenemos la fórmula genérica del monto o para determinar el valor final de interés compuesto, donde el valor final o el monto es igual al capital inicial por 1 más la tasa de interés elevado al tiempo, a la n. Acá ven ustedes, el n es un exponente, a diferencia del interés simple que es un producto de la tasa de interés. Acá tenemos cómo los intereses compuestos, ¿sí?, se comportan a través del tiempo.
Acá tenemos el interés acumulado, vean ustedes que no es una recta, sino que es una función exponencial en definitiva. Y acá tenemos las diferencias entre interés simple e interés compuesto. Las fórmulas que se podían derivar, habíamos visto un ejemplo, que sucedía cuando aplicábamos colocábamos un peso o tomábamos un peso de capital inicial y le aplicábamos el régimen de interés simple y el régimen de interés compuesto a una tasa de 10% durante 10 periodos. Yo ya les dejé la presentación y después ustedes hacen el ejercicio para ir viendo cómo se determinan estos. Y la capitalización discreta, aquí no habíamos quedado, la fraccionaria. Dentro de la capitalización discreta tenemos la entera, que los intereses se van determinando por periodos anuales, y la fraccionaria, los intereses se van generando en periodos menores al año, se van devengando, pero lo que sucede es que si estamos en régimen de capitalización compuesta, debemos calcular una tasa de interés para esos subperiodos. Y vamos a ver lo que sucede. Cuando la tasa de interés es entera, anual o periódica, ¿sí? No hay ningún problema. Tenemos la tasa de interés que se denomina tasa de interés nominal anual, TNA, que es nuestra tasa enunciada, nuestra tasa pactada, nuestra tasa de contrato, que es la tasa de la cual partimos, no hay ningún problema. ¿Por qué? Si yo les digo que tengo un peso colocado un año al 10%, dentro de un año, ¿cuánto tengo? Si yo hago el siguiente cálculo para determinar el valor final o el monto, un peso por 1 más 0,10, ya que la tasa de interés debe aplicarse, debe colocarse en tanto por uno por una cuestión matemática. ¿Sí? Cuando digo en tanto por uno, me refiero a dividir la tasa expresada porcentualmente por 100. Entonces, elevado a la que, si la tasa es anual, para un año el 10% será elevado a la primera. Entonces tengo un peso con 10. Entonces no hay ningún problema. Estamos hablando de capitalización discreta en régimen compuesto. No hay ningún inconveniente ahí. Una tasa anual para un periodo anual. Les digo, un peso al 10%. Por más que estemos en régimen de capitalización compuesta. Vean ustedes, no hay ningún inconveniente. Si yo les digo el valor final, siguiendo con el ejemplo de capitalización compuesta, de un peso colocado al 10% durante 2 años, por ejemplo, será, ¿cuánto me da? A ver, Clara, que está sumado hoy a la clase. ¿Qué sé yo? Todas las clases se va sumando a alguien distinto. A ver, un peso por 1.10, ¿sí? Elevado al cuadrado. ¿Sí? Me da 1,21. Lógicamente que no me da 1,20, me da 1,21 porque estamos en un proceso exponencial, estamos en régimen de interés compuesto. Me da 1,21. Pero está bien, no hay ningún inconveniente. Ese análisis ya lo habíamos realizado. Vean ustedes, no hay inconveniente porque los periodos son anuales y la tasa coincide con ese periodo. Son periodos anuales, 2 años, lo tengo en el exponente, una tasa del 10% anual. Esa se denomina tasa nominal anual. Es la tasa de contrato, tasa enunciada, tasa pactada. Es la tasa que servirá a las veces de materia prima para calcular las otras tasas de interés. Esto es lo importante. Es la tasa que está en el contrato, no hay ningún inconveniente. Ahora bien, siempre hablando de régimen de capitalización compuesta, si yo les digo que vamos a devolver o vamos a invertir un peso al 10% anual, aquí les pongo el ejemplo, vamos a invertir un peso, ese es nuestro capital inicial, se lo voy poniendo en el chat, un peso a una tasa de 10% anual colocada, ¿sí?, a 2 años con capitalización o cálculo de los intereses de manera semestral, mensual, como quieran, semestral. ¿Cuántos semestres tiene el año? Empezamos por ahí. ¿Están?
¿Cuántos semestres tiene el año, Mariela? 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos semestres tendré en 2 años? 4 semestres. ¿Estás, Mariela? ¿Mariela, estás? Sí, está. Bueno, me alegra que estés ahí. Tengo 4 semestres en 2 años. Bien. Entonces, tengo una tasa de interés anual. ¿Sí? Mi tasa de interés es anual, es nominal anual, PNA, de hecho. Y mi N está expresado, en semestres. Mi N está expresado en semestres. Bien. ¿Ustedes creen que ese 10% lo puedo elevar a la cuarta? ¿Ustedes creen que puedo hacerlo a eso? Díganme. ¿Ustedes creen que puedo elevar a la cuarta el 10%? No, estaría mal. Entonces lo que tengo que hacer es calcular una tasa de interés semestral. Una I, como se calculan ahí, entonces, lo que hago aquí es dividir la tasa nominal anual, TNA, por el subperiodo de capitalización, por N. Lo que hago es dividir la tasa nominal anual por la cantidad de subperiodos, en definitiva. La TNA, que le vamos a denominar aquí J sub N. Una J mayúscula, J sub N. Minúscula, si quieren ponerlo. Está en fin. J sub M, ¿sí? Esa es nuestra tasa nominal anual. Entonces tenemos que calcular una tasa de interés semestral, como les decía recién. Y lo hacemos, en este caso, va a ser I sub 2, le vamos a llamar I sub 2 porque 2 semestres tenemos en el año. Vamos a dividir nuestra tasa de interés semestral, J sub M, sobre la cantidad de sus periodos. Es decir, que nuestra tasa semestral va a ser 0,10 dividido 2. Me da a mí 0,05 o 5%. ¿Me siguen? Bien. Una vez hecho eso, ahora sí, vean ustedes, mi tasa de interés, la periodicidad de la tasa de interés me coincide con el subperiodo de capitalización. Entonces mi valor final será el peso por 1 más 0,05 elevado al cuadrado, a la cuarta. Tengo 4 semestres. ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto te da, Clara? ¿Cuánto te da? ¿Está Clara? No, no está, evidentemente. Gisela, ¿cuánto te da? Mariela, ¿cuánto te da? 1,2155. Como estamos aplicándolo a un capital pequeño de un peso, usémoslo encima de 1,2155. Bien, ustedes, cuando yo aplicaba el 10%, valor final, y hacía un peso por 1 más 0,10, elevado a la primera, lógicamente, me da 1,21. Cuando yo hago, valor final, igual a 1 por 1 a 0,10, elevado a la, ¿cuánto dijimos? Al cuadrado, pues son 2 años. Ahí sí me da 1,21, ahora sí. Pero yo cuando hago
1 por 1 más 0,05 elevado a la cuarta porque tengo 4 semestres en 2 años, me da 1,2155. Y 1,2155 es mayor a 1,21 simplemente. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Bueno, hay una desigualdad. Evidentemente, hay una desigualdad. Y esto se produce porque en capitalización compuesta, al cargarse los intereses al capital para generar nuevos intereses, cuando lo hacemos por subperiodos, con una tasa proporcional o de trabajo, el rendimiento que se produce, el valor final que se produce, es mayor que si lo hubiese hecho con la tasa nominal anual periódica en un solo momento del tiempo, en un año, al año. En vez de hacerlo en 2 semestres, lo hago al año, o en vez de hacerlo por un año, lo hago en 2 semestres. Entonces, ahí cuando lo hago por 2 semestres, en vez de hacerlo al finalizar el año, mi valor final, mi monto, es mayor, en definitiva. Bien. Lo que hicimos nosotros, al proporcionar esa tasa nominal anual, J sub M, sobre las M sub partes, que son los subperiodos, lo que hemos hecho es calcular una tasa de interés sub M y sub M, que se llama tasa de interés proporcional o de trabajo. Tasa de interés proporcional o de trabajo. ¿Qué es una tasa efectiva? Es una tasa efectiva para ese superior. Bien. Pero al proporcionarla, obtenemos un valor final que si hubiésemos capitalizado una sola vez al finalizar el año. Ahora bien, lo que nosotros queremos hacer es buscar una tasa anual, es decir, una tasa periódica, una tasa anual o una tasa periódica, que me permita llegar al mismo valor final, al mismo monto. Es decir, en nuestro ejemplo, a $1,2155. ¿Sí? Aquí tenemos la desigualdad que hemos planteado recién. Con la capitalización periódica, en régimen de interés compuesto, tenemos un valor final, un monto, mayor que trabajando con la tasa nominal anual. Acá tenemos otro ejemplo. No lo vamos a analizar ahora, vamos a ir con el nuestro. Ustedes después lo ven. Entonces vamos a buscar una tasa anual, una tasa periódica que me genere el mismo monto, el mismo rendimiento, la misma cantidad de intereses. Y esa se denomina tasa efectiva anual o simplemente TEA, tasa efectiva anual o TEA. Y esa tasa efectiva anual o TEA es una tasa anual también, una tasa periódica, que capitalizando, calculando los intereses una sola vez, en un año, me va a generar los mismos intereses y el mismo valor final que la capitalización subperiódica. Me va a permitir arribar a 1,2155. Esa tasa. Entonces lo que hago yo es, a partir de esa desigualdad, a través de algunos pasitos matemáticos, hacer 1 más la tasa nominal anual, que lo llamamos J sub M, dividido M, son las subpartes, nuestro ejemplo sería 10% sobre 2, o 0,10 sobre 2, en la tasa nominal 0,10, y luego 2 semestres, elevado a la M,
que nuestro ejemplo, el m, coincide con el divisor, el cociente, que también es el cuadrado, porque estamos en régimen de interés compuesto, igual a 1 más i, donde i es la tasa efectiva anual, la tasa que buscamos. Entonces, si de esa igualdad despejamos, y hacemos 1 más j sub m sobre m elevado a m, tenemos nuestra tasa efectiva anual. Siguiendo nuestro ejemplo, sería i igual a 1 más 0,10 sobre 2, que ya lo tenemos hecho el cálculo, ya sabemos que da 0,05, porque lo calculamos antes, esa es nuestra tasa proporcional, elevado a la que? Al cuadrado, porque 2 semestres tiene el año, la subdivisión es del año, no importa que yo después vaya a trabajar para 4 semestres, para 10 semestres, para 100 semestres, la división es dentro del año, menos 1, la unidad. Entonces, I, que es mi tasa efectiva anual, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da ese resultado? Gisela, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te da, Gisela? ¿Estás calculando? Gisela, ¿estás? A ver. Cero, 10, 25. O 10,25%. Multiplicado por 100, 10,25%. ¿Sí? Muy bien, Gisela. Ahora bien, apliquemos ese 0,1025 a nuestro ejemplo. Valor final, vamos a calcular el valor final o el monto, que es un peso por 1, siempre hay que sumar la unidad, más 0,1025, que calculo Gisela, elevado a la ¿cuánto? Si lo estamos haciendo por 2 años. Elevado al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque esa tasa es anual. 0,1025, 10,25% es una tasa anual. Elevado al cuadrado porque son 2 años. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto nos da nuestro valor final con esa tasa ahora? ¿Cuánto nos da? 1,2155, muy bien, Clara. 1,2155. Y ahora sí, tengo la igualdad. Tengo la igualdad de 1,2155 es igual a 1,2155. Sí, está bien los decimales, pero me da el mismo resultado. Si traes los decimales del cálculo anterior también, te va a dar lo mismo, 1,2155, 06, 25. Muy bien. Vean ustedes, ahora se cumple la igualdad y es con la respuesta que era, ¿sí?, tasa proporcional de trabajo de 0,05% y aplicándola a 4 semestres, 0,05, ¿sí?, obtengo el mismo resultado que con esta. Tasa proporcional, obtengo el mismo resultado, el mismo valor final. Pero antes tenía una tasa proporcional, una tasa subperiódica, y ahora tengo una tasa anual, una tasa periódica. Y en ambos casos llegó al mismo resultado. Antes no, con la tasa nominal llegaba a 1,21. Y esto porque hay capitalización compuesta. Y con la capitalización compuesta, con la tasa subperiódica, obtengo un monto mayor, 1,2155 es mayor a 1,21. Pero ahora busco una tasa anual que me permita llegar a ese 1,2155. Y esa se denomina tasa efectiva anual, TEA. Y que la vamos a denominar con la letra I, si les parece, si están de acuerdo. Sí, acá tenemos el ejemplo. Otro ejemplo con otros números. ¿Sí?
¿Alguna pregunta hasta ahí? Gisela, ¿alguna pregunta hasta ahí? Gisela, Clara, Mariela. No, buenísimo. Entonces, a partir de esa tasa efectiva anual, que nos dio 10,25%, o la otra tasa efectiva, pero subperiódica, otra tasa efectiva superior, que era la semestral, que ¿cuánto era? 5%, y que nos permitía arribar los mismos resultados, a 1,21, 51, 55, podemos buscar otras tasas efectivas a partir de cualquiera de esas dos, para otros subperiodos de capitalización. Por ejemplo, una tasa semestral, una tasa cuatrimestral, una tasa trimestral, una tasa diaria, una tasa semanal, una tasa mensual. A ustedes se les ocurra. ¿Qué tasa quieren que busquemos? A partir de esas, de las efectivas, no de la nominal. ¿Qué tasa les gustaría que busquemos? Una mensual. Perfecto. Me hizo 30. Lo que vamos a hacer es buscar otra tasa efectiva mensual. Y al buscar otra tasa efectiva mensual a partir de esas tasas efectivas, de cualquiera de esas dos, o las que tengamos, lo que vamos a hacer es buscar una tasa equivalente. ¿Equivalente a qué? Equivalente al 10,25% o equivalente al 5%. ¿Por qué equivalente? Porque tenemos que buscar una tasa que nos genere el mismo resultado, que nos permita arribar a 1,2155 con otro subperiodo de capitalización, en definitiva. Entonces vamos a buscar la mensual y eso se obtiene de la siguiente igualdad. Eso se obtiene de hacer 1 más la tasa efectiva que tenemos y su m, supongamos, la tasa efectiva semestral, elevado a la m, sería el cuadrado en nuestro ejemplo, igual a 1 más la tasa efectiva mensual, que sería, por eso llamo P, la otra la llamamos M, para no poner el mismo nombre, le llamamos P, elevado a la P. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. Entonces, sería elevado a la P, elevado a la 12. De esa igualdad, entonces hacemos 1 más, y ¿qué datos tenemos? La tasa efectiva semestral, elevado al cuadrado, sería igual a 1 más I sub 30 o I sub 12, como quieran llamarla, en este caso siguiendo las proporciones, elevado a la 12, porque 12 meses tengo en el año. Reemplacemos, 1 más, ya tenemos la tasa I sub 2, ¿verdad? El semestral, 0,05, que nos permitía llegar en 4 semestres al 1,2155. Entonces, elevado al cuadrado, eso es igual a 1 más I sub 12 elevado a la 12. Y de ahí despejamos I sub 12, la tasa mensual, y tenemos 1 más 0,05 elevado al cuadrado. Y todo eso elevado a la 1 sobre 12, porque pasamos el exponente de la 12ª potencia del segundo miembro al primero, y todo eso, toda esa expresión menos 1. ¿Sí? Quedó mal ahí, me faltó poner el exponente, lo voy a copiar de nuevo, ¿sí? Aguantenme, o si quieren pueden ir haciendo el cálculo, no hay drama. Este es un exponente, ¿sí? Y se los pongo así para que vean mejor. Todo esto menos 1. Y ahora sí.
Ahora calculen la tasa mensual ustedes. Ahí tienen. Dejado. A ver, calculadoras, amigas científicas. ¿Cuánto da Gisela? ¿Cuánto da Mariela? ¿Cuánto da Clara? ¿Cuánto da? ¿Cuánto nos da? A ver, hicieron el cálculo. Entienden cómo pasar la potencia de un miembro a otro, ¿verdad? 1,05 elevado al cuadrado. Todo eso elevado a la 1 sobre 12. Y todo eso a la menos 1. ¿Cuánto da? No sé. ¿Qué es eso 0,008? Hay algo raro ahí, me parece. Me da 0, sí, está bien, 0,8164% multiplicado por 100. Está bien, Gisela. Dividido en 100 me da 0,008164. ¿Ok? Ahora, veamos qué pasa. Calculemos el valor final. Aplicado un peso a la misma tasa por el mismo tiempo. 1 por 1 más, siempre sumar la unidad, 0,008164, 8, digamos decimal, elevado a la ¿cuánto? ¿Cuántos meses tengo? ¿Cuántos meses? Ahora tengo una tasa de interés mensual. ¿Cuántos meses tengo en 2 años? 24. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? Perfecto, claro. 1,2155. Me da exactamente lo mismo. Por eso estas tasas de interés se llaman equivalentes. Y se calculan entre tasas efectivas, cualquiera que sea. Son equivalentes porque aplicadas a otro subperiodo de capitalización me permiten llegar al mismo monto. En mi ejemplo, 1,2155. Entonces podemos decir que es lo mismo tener una tasa de efectiva anual de 10,25% o una tasa efectiva semestral de 5% o una tasa efectiva mensual de 0,8164%. ¿Por qué lo mismo? Porque en todos los casos me permiten llegar a 1,2155. Son equivalentes. De ahí viene la palabra, el nombre, tasas equivalentes. ¿Ok? A ver, hagan el ejercicio ustedes. Calculen una tasa bimestral. ¿Cuántos bimestres tiene el año? 6. A partir de cualquiera de las tres. A partir de 10,25, a partir del 5% o del 0 semestral o 0,81. Calculen ustedes una tasa bimestral.
A ver, les doy un minuto para que la calculen. Están calculando, ¿no? Vamos, vamos. ¿Cuántos da? ¿Cómo sería? Sería 1, la igualdad. 1 más la tasa. ¿De cuál quieren partir? Depende de cuál quieran partir, no sé. ¿De cuál quieren partir? De la que ustedes quieran. Si yo parto de... Es 1 más la tasa bimestral, elevado a la sexta. Igual a 1 más... ¿De cuál quieren partir? Depende. Si parto de la tasa efectiva anual, será elevado a la primera. Si parto de la tasa efectiva semestral, será 1,05 elevado al cuadrado del segundo miembro. Y si parto de la otra, en el segundo miembro tendré 1 más 0,008164,8 elevado en el segundo miembro, el primero se mantiene igual, elevado a la 12. De las que quieran ustedes. Y ahí tienen que despejar y bimestral. Y será 1 más, depende de cuál partan. No sé, ¿de cuál quieren partir? Bueno, vámonos, de la efectiva anual. Ven usted que las equivalencias siempre son entre tasas efectivas, nunca con la tasa nominal. 1 más 0,1025, vamos a partir de esa, elevado a la 1 sobre 6. Menos 1, no se olviden de restar la unidad. ¿Y eso cuánto me da? Parto de la otra, y su 6 igual a 1 más 0,05 elevado a la qué? Elevado al cuadrado, y todo eso elevado a la 1 sobre 6. Menos 1. Parto de la tasa efectiva mensual, será 1 más 0,0081648 elevado a la qué? A la 12, ¿verdad? Y todo eso elevado a la 1 sobre 6 y siempre restar la unidad al final. Pregunto yo. En cada caso, ¿a qué tasa llego en la primera? Díganme.
1 más 0,1025 elevado a la, que les dije, 1 dividido 6 menos 1 por 100, 1,63, 9 en el primer caso. En el segundo, 1 más 0,05 elevado al cuadrado, y eso elevado 1,05, esperen, 1,05 elevado al cuadrado, y eso elevado a la 1 dividido 6, 1 sobre 6, y todo menos 1, llego a lo mismo, 1,63%. Y en el tercer caso, 1 más 0,0081648 elevado a la 12, y todo eso elevado a la 1 sobre 6, menos 1 por 100, llego siempre a lo mismo, 1,639, qué sé yo, por ciento. En todos los casos, en los tres cálculos llegué a lo mismo porque estuve trabajando con tasas equivalentes. Y las equivalentes se trabajan entre tasas efectivas. Y implican que aplicadas a diferentes regímenes de capitalización, a diferentes subperiodos de capitalización, me permiten obtener el mismo rendimiento. Calculemos valor final igual a 1. Valor final igual a 1 por 1 más 0,010, no, perdón, 1 más 0,01639 elevado, ¿cuántos bimestres tiene el año? Dijimos 6. Y eso aplicado a 2 años tendré 12 bimestres, ¿verdad? ¿Estoy haciendo bien la cuenta? 1 elevado a la 12. ¿Y cuánto llego? ¿A qué valor final llego? Tengo que llegar a 1,2155, si está bien hecho el cálculo. ¿Estamos? Sí, bueno, decimal más, decimal menos, depende cómo está, cuántos decimales. Llego a 1,2155, llego exactamente lo mismo. Perfecto. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cuál es el jueguito de tazas? ¿Alguna pregunta? Es decir, que dos tasas son equivalentes cuando definidas para distintos periodos de capitalización, aplicadas a iguales capitales, producen los mismos intereses en igual tiempo entero. En igual tiempo entero. Y aquí tenemos las diferentes tasas que podemos tener. La tasa nominal anual, J sub M, representa una tasa contractual o de referencia que sirve para calcular el verdadero rendimiento efectivo de la operación, con indicación de que M es el año. Tasa proporcional, suele suceder en muchas ocasiones que la unidad de tiempo de la tasa nominal no coincide con la unidad de tiempo de su periodo de capitalización, dando origen a la tasa proporcional o tasa de trabajo o tasa subperiódica simplemente. Entonces debemos buscar una tasa anual que me genere el mismo rendimiento y que me exprese el verdadero rendimiento que efectivamente se ha conseguido en un periodo, en un año. En consecuencia, es aquella que capitalizada de una sola vez en el periodo produce el mismo monto que se obtiene al capitalizar en forma subperiódica. Y las equivalentes son aquellas que con capitalizaciones intermedias diferentes tienen el mismo rendimiento efectivo en cualquier momento. Luego tenemos una tasa instantánea, delta, que se usa en capitalización continua específicamente.
Bien, prosigamos. Sí, aquí tenemos diferentes formas de cálculo. Y después lo ven ustedes. Como vamos de un lado a otro, lo que estuvimos haciendo recién, es ir de un lado a otro, ni más ni menos. Luego también cabe destacar que en época de inflación, cuando en época de inflación, bueno, cuando tenemos inflación, efectivamente, como sucede en el caso de nuestro país, la tasa de interés esa que hemos calculado, la tasa efectiva anual, toma el nombre de tasa aparente. Cuando hay inflación, la tasa efectiva, tal cual como la conocemos, no expresa el verdadero rendimiento de una operación, asumiendo el nombre de tasa aparente, pues el rendimiento solo es aparente cuando hay inflación, ni más ni menos. La tasa real es aquella entonces que expresa el poder adquisitivo de la tasa de interés. Mide el rendimiento exhaustivo de una operación al separar el componente inflacionario que se encuentra en la tasa de interés aparente y de esta manera deja solamente el componente de interés puro. Es decir, que si yo les digo gano el 10%, mira vos, ¿y cuánto tenés de inflación en tu país? 50%. Entonces no estás ganando el 10%. No estás ganando el 10% anual si tenés una tasa de inflación anual, 50%, y con mucha suerte. Es decir, que nuestro verdadero rendimiento es otro. Ese 10% que yo digo que estoy ganando es solo aparente. Esta tasa de interés real se puede calcular partiendo de la ecuación de arbitraje de Irving Fisher, un economista americano. ¿Han estudiado Irving Fisher en la carrera de economía? ¿Han leído algo sobre Irving Fisher, la teoría del interés? ¿Han leído o no? La teoría del interés de Irving Fisher. Sí, sí, muy bien. ¿Quién era Irving Fisher? Contame, Gisela. Contame un poquito más de Irving Fisher. ¿Qué sabes de Irving Fisher, de la teoría? ¿En qué materia lo han visto? Bueno, importante que lo conocen al menos. Irving Fisher, a partir de esta ecuación de arbitraje, podemos calcular la tasa de interés real. La ecuación de arbitraje que dice que 1 más la tasa de interés efectiva, que es aparente, es igual a 1 más pi, que es la inflación, por 1 más la tasa de interés real, que es la que queremos calcular. Si despejamos la tasa de interés real y su R, tenemos que 1 más la tasa de interés efectiva, que es aparente, sobre 1 más la tasa de inflación, menos 1, nos da esa tasa de interés real. Bien. Veamos un ejemplo. Si tenemos una inflación anual del 10% y la tasa efectiva anual es del 6,09%, ¿cuál es la tasa de interés real? Tenemos que sumar 1 más la tasa efectiva, en tanto por 1, 6,09 sobre 100, lógicamente, nos da 1 más 0,0609, sobre 1 más 0,10 menos la unidad. Entonces, eso nos da menos 3,55%. Vean ustedes, una tasa negativa. Ustedes se preguntarán, ¿cómo una tasa de interés negativa? ¿Cómo se explica? ¿Por qué creen que aquí tengo una tasa de interés negativa? Real, real. Y la única tasa de interés que puede ser negativa es la tasa real, esta. No hay otra tasa negativa. ¿Y por qué creen ustedes que es negativa? Díganme, a ver, a través del micrófono, sin miedo. Son 3 alumnos, sin miedo a hablar. Cuéntenme. Vamos por el micrófono, cuéntenme. ¿Qué les parece a ustedes?
¿Por qué te parece? ¿Qué te parece, Mariela? ¿Están o han dejado la conexión y se han ido? Siempre tengo su sospecha. Véanlo, analicen desde el punto de vista matemático. No lo piensen tanto desde el punto de vista económico. Porque, vean ustedes, la tasa efectiva es 6,09% y la tasa de inflación es 10%. Tengo una tasa de inflación mayor que la tasa de interés. Entonces me da una tasa real negativa. Bien. Bueno, otra cuestión que quería aclarar es que... ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario? ¿Algún agregado? Dígame, no hay problema. Siempre son bienvenidos sus aportes. Ah, bueno, tuviste falla de conexión, sí. Bueno, no hay problema. También quería hacer alguna aclaración sobre las convenciones de las tasas, los plazos. Nosotros hemos estado trabajando en estos ejemplos con proporciones de 2, 12, 6, pero también quiero contarles que hay convenciones internacionales sobre tasas y plazos, en donde podemos usar 365 días, 360, 360 para el año. Podemos tomar la cantidad de días reales del subperiodo, de los meses, 30, 31, 28, 29, o podemos tomar un redondeo de 30 días. Después, cuando veamos los ejercicios de aplicación práctica, les voy a comentar cuáles son las diferencias, las características sobresalientes, etcétera, etcétera. Eh, bueno, también existen tasas de referencia internacionales, también contables. Al respecto, el comunicado del Banco Central que indica cuáles son las tasas de interés activas, las pasivas, el spread, que es la diferencia entre ambas, activa la que cobra el banco en un préstamo, pasiva la que paga en algún depósito, por ejemplo, un plazo fijo. Ustedes después van a tener que revisarlo o buscarlo, creo que se los dejé en la página web ya. Comunicado a 6987, ya que la resolución, los comunicados del Banco Central, Autoridad Monetaria, Autoridad del Mercado Monetario, del Mercado de Divisas aquí en Argentina, sus comunicados son a través de comunicaciones, con diferentes códigos A, B, C, dependiendo el tipo. Hay un comunicado que dice, habla sobre las tasas de interés, cómo se calcula esta fórmula así compleja que la ven, compleja como la ven, no es otra cosa que la fórmula que hemos estado aplicando recién para calcular la tasa efectiva. Si ustedes después buscan el comunicado y aplican esta fórmula, van a llegar siguiendo nuestro ejemplo, van a llegar a los mismos resultados. Tendrán que llegar al 1,2155 en ese ejemplito que vimos recién. También contarles que hay diferentes tasas de referencia, índice a nivel internacional. Uno de los más conocidos es la tasa LIBOR, tasa interbancaria tasa interbancaria de Londres, que es un tipo interbancario de oferta de Londres, una tasa de referencia diaria basada en las tasas de interés a las cuales los bancos ofrecen fondos a otros bancos en el mercado monetario, mayorista o intercambiario.
Es una tasa que se utiliza todo el mundo, tiene esa forma de cálculo, una tasa promedio que se calcula todos los días, una tasa a la que los bancos ingleses le ofrecen a otros bancos, y esa tasa se utiliza en todo el mundo. Muchas veces uno va a tomar préstamo aquí en Argentina o afuera de Argentina, en cualquier país, y le dicen la tasa de interés que le vamos a cobrar es tasa LIBOR más 3 o 4 puntos básicos, más un punto básico. Perdón, más 100 puntos básicos, 200 puntos básicos, o un punto porcentual, 2 puntos porcentuales, etcétera, etcétera. Bien, es una tasa que se utiliza de referencia en todo el mundo, la Prime, que es una tasa de referencia no de Londres, sino de Estados Unidos, y tiene otra forma de cálculo. Después, aquí en Argentina tenemos como tasas de referencia la tasa Badlar, que es una tasa calculada por el mismo Banco Central, de manera diaria también, en base a las tasas de interés que cobran los bancos en Buenos Aires por depósitos a plazo fijo mayores a 1.000.000 de pesos y para 30 a 35 días. Y es la que más se utiliza aquí en Argentina. Bueno, aquí tienen ejemplos de las publicaciones del Banco Central y algunos ejemplos de tasas internacionales. Bueno, acá tengo un ejemplo de cómo se suelen publicar, expresar las tasas en los contratos. Aquí tengo un contrato, el ejemplo de un contrato que le saqué la parte de los firmantes y solamente he tomado la parte que habla de las cuestiones financieras. Vean ustedes, tienen subrayado aquí, dice intereses se capitalizarán hasta el 31 de enero de 2020 y serán pagaderos mensualmente, qué sé yo. Y ahí les dice, la tasa será el 25% nominal anual. La tasa, aunque no diga nominal anual, la tasa que está en el contrato es nominal anual porque es la tasa pactada, la tasa de contrato justamente. Bueno, después se los dejo para que lo vean ustedes. Aquí otro ejemplo donde les indica que la tasa aplicable en ese contrato será la tasa Badlar, que les mencioné recién, que es una tasa calculada por el Banco Central en base a depósito a plazo fijo en Buenos Aires para montos mayores a 1.000.000 de pesos de 30 a 35 días. La Cover Money, que es otra tasa de interés interbancaria que determina el interés por el cual se presta dinero, generalmente desde la banca mayorista a la minorista, pero no es muy conocida. Y luego hay coeficientes de ajustes de la deuda, como el CER, el coeficiente de estabilización de referencia, que es un índice muy utilizado en Argentina, o tasa de ajuste diario, que lo elabora el Banco Central, pero lo elabora en base a el índice de precio del consumidor, el IPC, la inflación. Entonces, ese es un índice que sirve para ajustar deudas. Hay otro que se llama UVA, que después lo vamos a ver en la próxima unidad de valor de adquisición, que se utiliza para el ajuste de los saldos de los préstamos hipotecarios. Después hay otra tasa de referencia, que es la Euribor, Euro Interbank Offer Rate, es decir, que es una tasa que se utiliza también de referencia en Europa. Es un índice más que una tasa de referencia publicado diariamente que indica el tipo de interés promedio al que una gran cantidad de bancos europeos se conceden préstamos a corto plazo entre ellos para prestárselo luego a particulares. Y son tasas e índices de referencia que se toman a nivel internacional a efecto de poder ajustar deudas. Deudas que ya están pactadas a tasa variable o a esa tasa. Yo use una tasa o use otra, o use un coeficiente o use otro, siempre tiene que estar definido eso en el contrato, en el convenio. Bueno, acá tienen distintos ejemplos. Bueno, acá les voy a hablar un poquito de economía, que ustedes ya lo conocen. La tasa de interés, desde el punto de vista económico, tiene 3 o 4 grandes componentes. Hay un componente natural, de privación por liquidez. Si yo a Clara le presto 1.000 pesos por un año, me estoy privando de utilizar esos 1.000 pesos. Y ese valor del dinero en el tiempo se llama costo de oportunidad. Y ese costo de oportunidad está reflejado, expresado en la tasa de interés. Luego tiene otro componente de riesgo, la tasa de interés en sí, ya que
dependiendo del riesgo, a mayor riesgo, mayor va a ser la tasa que yo exija. Lógicamente, yo voy al banco y a solicitar un préstamo y probablemente para el banco implique determinado riesgo, pero luego va Clara y en una evaluación objetiva que hace la institución financiera se da con que Clara implica otro riesgo, quizás menos riesgo. Entonces va a ser más baja la tasa que le va a cobrar a Clara porque es menos riesgosa, es más probable que le devuelva a Clara que le devuelva yo el dinero. Y luego va Mariela y en una evaluación objetiva que se llama de análisis crediticio y análisis de riesgo, va a determinar el banco, la institución financiera, que es más riesgoso prestarle a Mariela que a mí y a Clara juntos. Entonces, lo que va a hacer el banco es agregarle unos puntitos más a esa tasa y la tasa va a ser más alta. Otro componente que tiene la tasa de interés es la inflación. Lógicamente, acabamos de ver el cálculo de la tasa de interés real. Si la inflación es del 50%, ningún banco, ninguna institución lo va a querer cobrar 10% para luego tener una tasa de interés real negativa. Nadie va a querer ganar por debajo de la inflación. Entonces, como la inflación es 50%, la tasa se ajustará por encima de ese 50% anual. Será 60, será 70. A eso hay que agregar la privación por liquidez, la tasa y también un componente o una prima por riesgo. Entonces, la tasa va a terminar en lo que tenemos hoy, en tasas de 80 a 120, 130% en el sistema bancario. Ni hablar en las instituciones financieras que están en las instituciones financieras no bancarias. Bueno, condicionante y consecuencia de las altas tasas de interés, ustedes ya lo han visto en la economía, las causas que me incrementan la tasa de interés pueden ser variadas, la inflación, la actividad económica, el déficit público, los tipos de interés de otros países que ahora están muy bajos, la restricción al crédito a las entidades financieras y las consecuencias, encarecimiento del costo financiero, es más caro sacar un crédito para una empresa, como sucede en Argentina, dejan de ser atractivos muchos proyectos de inversión, bajan los valores de la empresa, baja también la actividad económica, puede bajar la tasa de inflación porque saco dinero de circulación para ponerlo en el sistema financiero, puede llegar a pasar mayor entrada de capital extranjero y descenso de los índices bursátiles. Ustedes ya deben conocer los motivos, los por qué, simplemente aquí mencionarlo, recordar algunos conceptos. Bueno, hasta aquí estamos con la unidad número 3, con la parte correspondiente, o a los puntos correspondientes, desde el punto 1, desde el 1 hasta el 5, nos quedaría teoría del descuento. Lo que vamos a hacer en la próxima clase, que analicemos cálculo financiero en sí, o estudiemos cálculo financiero en sí, es ver ejercicio de aplicación práctico, los ejercicios del práctico 2. El miércoles vamos a continuar con mercado de capitales, ya que hemos visto la estructura, hemos visto la arquitectura de manera detallada, ahora tenemos que entrar en las operaciones. Eso vamos a hacer el día miércoles y el día viernes en sí. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme, María o Clara? Si no, vamos cerrando la clase aquí nomás. María y la Clara, ¿quieren hacer alguna pregunta? Pueden utilizar el micrófono, el chat. No, Clara. Mariela, ¿pudiste volver a pesar de tus fallas de conexión? Gisela ya se desconectó directamente. Debe ser que tenía más problemas de conexión aún. Clara no me ayuda. Mariela tampoco. Bueno, si les parece, nos vamos despidiendo aquí. Nos vemos el día miércoles a las 19 horas. Cualquier duda me pueden preguntar a través de los foros, me pueden preguntar vía mensaje virtual antes de la clase, pueden interrumpir la clase cuando gusten, no hay ningún problema. Bueno, gracias, hasta el miércoles, sigan muy bien.